Bueno, ya hemos visto cómo preparar, cómo cepillar casi toda la pieza. Hemos empezado por las superficies de referencia, cara y canto, luego hemos pasado al otro canto para crear la anchura definitiva y luego hemos hecho el grueso, el espesor de la pieza con el cepillado de regruesado. Y lo último que hemos hecho es el cepillado de la testa. Entonces, esta testa ya es el índice, ya es la referencia y está escuadrada y preparada con el canto y la cara de referencia. Todo a escuadra y plano. Lo último que nos falta es la otra testa que establece, como es obvio, la longitud definitiva y final de ese componente del mueble que es un lateral del armario que estamos haciendo. Entonces hemos visto el cepillado de la testa de forma libre, de forma técnica realmente y basado en una herramienta manual y nuestra habilidad con las manos totalmente sin guías ni trampas, digamos. Pero ahora vamos a hacer la otra testa, la vamos a preparar, igual la vamos a cepillar ya usando un elemento muy habitual y súper útil y necesario, que es el tirador o la plancha de cepillar, que hablaremos en un rato. Entonces, de esa forma vamos a tener la oportunidad de ver cómo cepillar la testa con dos técnicas diferentes, una con el cepillado a mano alzada y el otro con un cepillado guiado, ya guiado. Pero para empezar vamos a establecer esa dimensión que es la longitud. Entonces, para ello, con un simple flexómetro vamos a tomar la medida en el punto que hemos establecido esa medida, vamos a marcar con el cuchillo. Ahí, en mi caso lo dejo en 860 milímetros. Es tan simple como marcar de esa forma. En este caso, como es la primera pieza, si nos equivocamos en medio milímetro, si no acertamos con el cuchillo exactamente en el punto de 860, pues tampoco es algo drástico ni problemático, porque luego haremos la otra pieza tomando esta como molde. Entonces, aquí, si nos equivocamos en medio milímetro, pues tampoco va a cambiar nada, no va a perder precisión, por así decirlo. Ahora que tenemos esa marca, simplemente es con la escuadra hacer el mismo trabajo que en la otra testa, trazar una línea todo alrededor. Lo importante, vigilar cuál es la referencia para apoyar siempre la escuadra en la referencia. Entonces, es esta superficie. Ahí, apoyamos. Primero cogemos el cuchillo, lo situamos en el punto que hemos marcado. Ahí, de ahí ya no se mueve y ahora deslizamos la escuadra. La fijamos haciendo buena pinza y ahora muy suavemente tiramos del codo para deslizar el cuchillo. El cuchillo no va pegado a la hoja, sino que un pelín separado. Ahí. Si se nos mueve, volvemos a situar el cuchillo, volvemos a colocar la escuadra y remarcamos. Mucho cuidado con estos dedos de no acercarlos porque nos cortamos y es muy peligroso. Y lo mismo, apoyar primero en la referencia para no perderla. Con el cuchillo
buscar esa línea que hemos marcado, ahí, clic, deslizar la escuadra y trazar la línea. Suficiente para que sea visible y palpable al filo de las herramientas. Repetimos. Aquí las marcas me están indicando que la referencia es este canto. Automáticamente mirando estas marcas ya sé cuál es el canto, porque estas marcas siempre señalan el canto de referencia, así que ya sé que tengo que apoyar aquí. Buscamos con el filo y acercamos la escuadra, la fijamos y suavemente tiramos. Hay que tirar muy despacio porque si hacemos fuerza se nos puede mover la escuadra. Si sujetamos la escuadra así, este lado de aquí es fácil que pivote. Si la sujetamos muy arriba y esto no hace pinza aquí, este dedo no agarra aquí, sino que queda por arriba, al marcar se nos puede mover de aquí. Por eso hay que hacer pinza con el pulgar y con los dedos sobre la hoja lo más centrado posible. Y por último, el último canto. Ahí, referencia aquí, buscamos con el filo la marca anterior, ahí, deslizamos la escuadra y marcamos. Ahí está, suficiente. Ahora ya hemos visto cómo marcar la otra testa. Ahora simplemente es cepillarla igual que hemos hecho la otra. Pero vamos a ver esa nueva técnica. Bien, decir que como aquí nos sobra bastante, hay como 12 o 13 milímetros de exceso, pues no vamos a empezar a cepillar esto ni cortarlo con el formón, sino que aquí podemos pasar la sierra. Entonces, como es un corte a contrahilo, ¿vale? Podríamos hacerlo de la manera que ya hemos visto, tanto colocando la pieza en horizontal y cerrar en horizontal, o cerrar en el suelo sobre los caballetes bajos y cerrar igual de esa manera. Pero cuando se trata de eso, un corte a contrahilo con las sierras japonesas, sí se puede realizar en el tornillo de banco, porque la masa que encontramos perpendicular con los dientes, cuando es a contrahilo, es una masa homogénea. Entonces, la posición en la que tengamos la pieza no influye como sí que influye drásticamente cuando es un corte al hilo, que no podemos cerrar al hilo una pieza de esta manera porque se produce mucha vibración debido a la mecánica en la geometría de los dientes de las sierras japonesas. Pero a contrahilo, si lo preferimos, sí se puede hacer de esta manera. Entonces vamos a ver esa otra forma que es muy sencilla de cortar en el tornillo. Si vamos a cerrar a contrahilo en el tornillo de banco, debemos tener en cuenta varios factores. El primero es que el desperdicio, lo que vamos a retirar, quede a nuestra derecha de la línea marcada, para que la sierra quede a ese lado derecho de la línea y nuestro cuerpo y nuestra vista quede por el lado de la línea, y de esa manera no tapemos la línea, no la perdamos de vista y tengamos un buen control para cerrar.
En segundo lugar, es valorar la altura a la que queda la pieza que vamos a serrar. Si queda a una altura prudente, pues va a ser cómodo. Pero si la pieza fuera muy ancha y quedara casi a la altura de nuestro pecho, pues no iba a ser buena idea. Y sería mucho mejor serrar de la otra manera que conocemos, sobre el banco en horizontal. En último lugar, debemos sujetar la pieza en el tornillo de tal manera que el serrado, que la línea de corte esté cerca del tornillo, para que esto tenga firmeza y no se produzca vibración. Si hacemos lo que hacen los maestros de internet, pues puede ser que nos enseñen a colocar la pieza de esta manera con un gran voladizo, y esto al serrar va a producir un montón de vibración porque flexiona, y eso es completamente perjudicial. Entonces la línea de serrado debe estar lo más cerca del tornillo para que no se produzca esa vibración. El uso de la sierra es igual, como siempre. La parte trasera de la sierra sujeta como un formón, a diferencia de que el pulgar va encima del mango y el índice por debajo o extendido en la dirección del corte. La otra mano igual, si nos hiciera falta, si quisiéramos, en la parte delantera. Si solo usamos una mano para cortar con la sierra, la podemos poner atrás del todo, como ya sabemos, la podemos colocar en el medio del mango, según el recorrido, según la distancia que hagamos, o la podemos incluso acercar a la hoja. Esas tres posiciones se pueden usar cuando solo se usa una mano. Cuando se usan dos, pues lo conveniente es usar toda la longitud del mango. Igual, ahora nos tenemos que posicionar con los dientes por detrás de esa línea, ¿vale? No vamos a cortar en la línea. Ahora esto no es el lápiz. Ahora esta línea hay que respetarla, igual que la otra testa. Por lo tanto, nos separaremos de esa línea y pondremos los dientes sobre el desperdicio, dejando, pues, bueno, 1 milímetro aproximadamente, algo prudente, para luego tener margen para cepillar. Empezamos con los dientes casi horizontales, pero ligeramente levantados del mango y por la parte alejada de nosotros. Empezamos por el borde alejado. Ahí. Dando pequeños pases con la mínima fuerza, y cuando ya tenemos la entalla, entonces ya podemos ir aprovechando toda la longitud de la hoja. De esta manera debemos mirar por este lado, debemos acercar la vista por este lado para ver cómo cae la hoja respecto de la línea marcada, y también tenemos que vigilar la línea que está hacia nosotros. Inicialmente cerramos con el ángulo levantando de atrás, y según profundizamos un poco vamos bajando de la otra parte. Si la inclinamos mucho, los dientes, el sonido nos está diciendo que los dientes se clavan, y eso es muy perjudicial, porque aparte de cortar más brusco, se pueden partir los dientes. Por lo tanto, tenemos que equilibrar siempre ese ángulo de los dientes para que el sonido sea suave. Entonces vamos
inclinando un poco el ángulo hacia adelante, unas pasadas y luego un poco el ángulo hacia atrás, pero no demasiado porque se produce mucha vibración. De esa manera vamos avanzando poco a poco. Es un tipo de serrado bastante preciso porque controlamos los dientes con la vista a ambos lados, pero también es un poco arriesgado porque como hay tan poca sección de masa leñosa en una distancia tan larga, pues es fácil que se produzca ondulaciones o que la hoja flexione. Así que debemos proceder con bastante cuidado para que el corte no se desvíe. Si vemos que la hoja se nos empieza a torcer y a peligrar la zona que queremos conservar, pues simplemente le damos la vuelta a la pieza y terminamos el corte desde la otra mitad. Bien, ya cerrando esa parte, ahora ya aquí nos queda simplemente como medio milímetro para cepillar, que es algo muy rápido y sencillo. Como digo, vamos a utilizar esta plancha de cepillar para añadir otra técnica de cepillado. Antes de empezar, lo que sí es aconsejable es repetir el paso de poner esos chaflanes en los lados de los cantos para proteger las fibras y a ayudar a visibilizar mejor la línea marcada. ¿Vale? Simplemente, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hablar de esta nueva herramienta para conocerla y entenderla mejor. Bien, por un lado vamos a hablar de la pieza. Esto se construye igual en el taller, no hace falta comprarlo, me parecería ridículo si alguien lo compra, pero bueno, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Y es muy sencillo porque, como observamos, consiste en dos tablas, ¿vale? Y un tope. Entonces, simplemente lo que podemos decir es las características que tiene. Bueno, lo primero es hacerla de una longitud adecuada para el cepillo que vamos a utilizar, que generalmente pues va a tener unos 300 milímetros. Vamos a dar las medidas. Esta, por ejemplo, es de 57 milímetros. Bueno, pues yo la haría entre 55 y 60
estaría bien, de largo. Entonces, largo, pongamos 550 milímetros, ¿vale? Luego, el ancho, esta tiene 300. El ancho nos interesa hacerlo, bueno, lo suficientemente ancho para luego apoyar las piezas cómodamente. Si la plancha de cepillar es muy estrecha, pues cuando coloquemos una pieza larga se nos va a tambalear más. Entonces, bueno, algo equilibrado, yo creo que una proporción de 1 de ancho por 2 de largo, eso es, pues es algo bastante equilibrado. Luego, como esas dos tablas tiene que ser una más estrecha para poder crear este escalón, que es un carril por el que vamos a deslizar nuestro cepillo, bueno, pues este escalón dejarlo, pues eso, a una anchura dependiendo del cepillo que vamos a usar. Si vamos a usar un cepillo occidental que tiene más altura que el cepillo japonés, pues valorar esa longitud y medirlo. Este, por ejemplo, es el doble de lo que es el grosor o altura del cepillo, unos 60 milímetros de ancho, ¿vale? Y luego este tope. Este tope, si la plancha es para usar con cepillos japoneses, hay que colocarlo de tal manera que nos quede el rebaje, el escalón, a nuestra derecha. Podríamos hacer una cosa, que es crear dos escalones, una a cada lado, para utilizarlo tanto con la mano derecha como con el otro lado. Pero yo eso nunca lo he visto ni necesario ni muy práctico. Con un solo rebaje, con este sistema, es suficiente para lograr toda la precisión que buscamos. Entonces, el tope hay que ponerlo en el lado para que nos quede esto a la derecha. Si fuera en un modelo occidental, para usar con un cepillo occidental, como vamos a empujar, vamos a usarlo así, entonces el escalón va a quedar igual en la mano que usamos el cepillo, pero el tope habría que ponerlo en el otro extremo de la plancha, ¿vale? Y ahora lo que es bueno comentar es por qué está este tope en una porción alejada del extremo, ¿no? ¿Por qué no el tope está completamente en el extremo? Bueno, pues esto es especialmente relevante en los cepillos japoneses, si se usa para cepillar con cepillos japoneses, porque cuando nosotros tiramos el cepillo, la parte del cepillo más larga va por delante y es donde está el apoyo y la referencia. Por tanto, si el tope estuviera justo en el extremo, cuando llegamos a cepillar, cuando se produce el impacto de corte, toda esta superficie de referencia estaría al aire y se daría muy mal, perderíamos control y precisión. Al tener el tope desplazado del extremo, justo está calculado para que la distancia donde llega la punta del cepillo coincida con que el tope está en donde queda el filo del cepillo. Esa es la distancia a la que está desplazado el tope. Entonces, en esta situación, el cepillo está apoyando en el escalón y entonces se mantiene ese control, ¿vale? En el caso de los cepillos occidentales, si fuera así, no es tan importante este desplazamiento del tope, porque el cepillo occidental, cuando se produce el corte, lo que sobresale es muy poquito, porque la cuchilla, en lugar de estar atrás, sabemos que está delante,
entonces el corte se produce delante y no hace falta este margen. Igual, es distinto, ¿vale? Eso sobre, simplemente para mencionar el diseño. El material que a mí me gusta utilizar es MDF, esos tableros de densidad media que llaman, de fibras prensadas, un subproducto de la madera, ¿vale? Porque son muy lisas, son bastante estables las superficies y son muy económicas y accesibles, y es muy fácil de hacer, en lugar de estar preparando madera que siempre además se va a mover mucho más y se van a producir muchos desajustes en el utillaje este. Luego, para el tope, bueno, lo ideal es buscar una madera dura y estable. Yo he escogido un fresno con un corte encuartonado, prácticamente radial, ¿vale? Para eso, para darle un poquito de estabilidad. Y luego me parece un detalle muy interesante hacerlo de cierta altura, ¿vale? No para cepillar piezas muy gruesas, que no es lo más conveniente si utilizamos esta técnica de cepillado, sino para poder cepillar dos piezas a la vez. Vamos a tomar, por ejemplo, que nosotros estamos cepillando esto que fuera madera de verdad. Bueno, pues esto, al cepillarlo, queda a una altura de la cuchilla, y el trozo de filo que se está desgastando y usando es el que ocupa este espesor, y el resto del filo pues está nuevo, está afilado, fresco y intacto. Entonces, cuando esa porción del filo se desgasta, esta queda intacta. Entonces sería un desaprovechamiento irnos a afilar cuando podemos aprovechar esta otra zona del filo. Por lo tanto, podríamos utilizar una pieza como calzo y otra pieza que necesitamos retestar, ponerla encima y de esa forma aprovechar todo el filo entero. Primero una parte de abajo y luego otra parte. Entonces estamos cepillando espesores manejables, hasta 30 ya sería mucho, pero bueno, hasta 20 pocos milímetros, ¿vale? Pero podemos aprovechar todo el filo, todo ese afilado, calzando las piezas y cepillando primero una y luego la otra, lógicamente sin que la que se utiliza de apoyo por debajo toque el filo. Esta solamente se utiliza para calzar y esta de arriba es la que cepillaríamos, ¿vale? Para eso nos sirve tener un tope más alto. Si fuera un tope más bajito, ¿qué pasaría? Que al poner la pieza, si el tope fuera esta altura, por ejemplo, así, podríamos cepillar una pieza correctamente, pero a la hora de calzarlo, pues una de dos: o esta no tiene apoyo, o si tuviera algo de apoyo, pongamos que fuera ahí, que apoyaría ahí, pero todo esto que sobresale, toda esta parte que sobresale por arriba, no está protegida las fibras del canto, y entonces al cepillar se partirían esas fibras. El tope de cepillado, además de servir para apoyar la pieza para ese cepillado que vamos a hacer, sirve para proteger las fibras del canto, para tener un apoyo en el canto y que estas fibras, no se rompan, no se partan, ¿vale? Entonces, por eso digo que
me resulta interesante crear un tope más alto, pero no para cepillar piezas más gruesas, sino para cepillar dos piezas y aprovechar esa longitud del filo. Bueno, el cepillo a usar para este trabajo, lo ideal está en tamaños de 60 a 70 milímetros. Un cepillo que tenga una cuchilla de esa anchura, ¿vale? Un cepillo que es muy estrecho, pues no va a poder cepillar nada porque la cuchilla no abarca nada. Y un cepillo que sea mucho más alto va a crear desequilibrio porque se va a tambalear, no va a tener estabilidad, digamos. ¿Vale? Eso sobre el diseño. Ahora, a la hora de construirlo, aunque ya vemos que son 3 piezas unidas simplemente con tornillos, si quisiéramos, ¿vale? Porque es una herramienta de taller, es un utillaje, ¿vale? Bueno, voy a decir, la altura que he hecho yo esto son 50 milímetros y el espesor 40 milímetros, ¿vale? Por si esos valores sirven de algo, por añadir la información. Ahora, a la hora de construirlo, sí es importante ver algunos aspectos para preparar las piezas. Por un lado, lógicamente, que las tablas sean planas y lisas. Si es de madera maciza, eso va a dar más trabajo. Si es un subproducto, pues ya está liso automáticamente. El siguiente valor es que esta superficie de apoyo, que es el carril donde apoya el cepillo y va a ser la guía, va a ser un cepillado guiado, debe ser recto y plano. Entonces, esta superficie hay que asegurarse de que sea plana. Si esta superficie fuera muy cóncava o convexa, pues ya sabemos qué pasaría. El cepillo estaría traqueteando, estaría haciendo una curva y no tendría buen apoyo. Entonces, esto por un lado, recto. Ahora, a continuación, que estas dos superficies, tanto el apoyo del cepillo como el carril por el que se desliza, deben formar una esquina a 90 grados perfecta. Si esto no está a 90 grados, vamos a tener dificultad para cepillar y dejar esa testa o esa superficie a 90 grados perfectamente. Si la guía que estamos utilizando no son 90 grados, pues el cepillo va a estar de una manera u otra inclinado y eso no nos sirve para nada. Entonces, verificar planitud y que esto esté a 90 grados. A continuación, el tope. Eso es la relación entre las dos tablas. El tope, ¿qué nos hace falta? Que sea plano, igual, entonces comprobaremos que esto sea perfectamente plano. Y luego que entre esta superficie, que es donde se apoyan las piezas, y la base, la que está aquí atornillada, pues que sean 90 grados, para que esto igualmente forme 90 grados. Porque se trata de esto, de dejar las piezas como la testa que hemos cepillado, a 90 grados, las superficies. Por lo tanto, este es el otro valor que necesitamos, que esto esté a 90 grados. Y por último, esta escuadra, que el carril, el apoyo, el tope de apoyo, donde va el cepillo y la superficie de apoyo del tope, formen lógicamente 90 grados. Entonces igual, con una escuadra, verificar este valor. Si esto está bien, pues ya está. Entonces, a la hora de construirlo, cuando vamos a fijar esta pieza en las tablas, pues lo haremos midiendo con una buena escuadra para que quede perfecto.
En principio, eso. Luego, decir que el extremo, la testa de este tope de cepillado debe estar enrasado con este carril guía, con este carril de deslizamiento. Porque si esto está metido hacia acá, si esto no apunta aquí, pues lo que va a pasar, que las fibras de los cantos, ¡pum!, se van a partir. ¿Vale? Y eso sería sobre la construcción. Creo que nada más. ¿Vale? Entonces, ahora pasamos al cepillo que usamos. Como vamos a cepillar normalmente testa, superficie testa, pues igual que el cepillo de testas que hemos hablado antes pequeño, no necesitamos contrahierro, porque va a ser incluso perjudicial, porque va a obstaculizar la salida de las virutas. Por lo tanto, este cepillo no necesita contrahierro para nada, siempre que sea superficie de testa, lo que decimos, que vamos a cepillar. Si vamos a cepillar madera al hilo, que también podríamos utilizar esta herramienta para cepillar madera de un canto, pues ahí sí, si el canto está dando problemas por las fibras, entonces sí podríamos añadir contrahierro, ¿vale? Para cepillar cantos, ya no retestar, sino cepillar cantos con esta herramienta, yo solo lo veo conveniente cuando son piezas muy pequeñas, muy estrechas, que el canto va a hacer imposible un cepillado controlado. Entonces en ese caso sí, pero cuando son piezas que podemos cepillar, como hemos visto en el tornillo de banco, esto no lo veo la mejor opción, porque va a dar más problemas y dificultad, ya que si es una pieza muy larga, controlar que el cepillo lleve la misma presión y la misma posición todo el tiempo a lo largo de una longitud de casi 1 metro, pues es difícil. Entonces, el que sea guiado no significa que el cepillo haga el trabajo automático y no dependa de nosotros, todo lo contrario. Del buen agarre que hagamos con el cepillo sobre la plancha de cepillar va a ser el resultado de éxito o fracaso, así que esto no es automático. Y cepillar superficies al hilo, normalmente cantos, porque lógicamente caras no vas a cepillar aquí, sería prácticamente imposible, pero los cantos pues resulta bastante difícil. Ahora, ya digo, si son piezas más finitas, voy a coger un ejemplo. Imaginemos unos listoncitos que son así finitos, entonces sí lo veo conveniente, porque estos listones, para cepillarlos aquí en el tornillo, pues sí pueden dar un poco de dificultad. Y estos cantos aquí apoyados, tirando, pues sí es bastante conveniente. Eso sí, como decíamos, al utilizar, podemos utilizar primero cepillar uno, luego cepillar el otro, sobreponerlos, y no se trata de cepillar los dos a la vez, sino de calzarlo, que el de abajo desgaste una parte del filo y el de arriba desgaste otra parte del filo. Para eso, para mencionar detalles. Luego, si se usa un cepillo de madera para este trabajo, pues es bastante asequible dejar el costado del cepillo que desliza a 90 grados respecto de la base, respecto de la cuchilla. Este ángulo de aquí, si es fácil dejarlo a 90 grados, cepillando, como ya sabemos, cepillando dos superficies a 90 grados. Eso no es problema, pero cuando se usa un cepillo occidental metálico, dejar el costado a mano con lija a 90 grados es casi imposible, es algo
bastante ridículo que nos quieren vender. Entonces no es aconsejable. Vamos a ver un procedimiento en el que si el cepillo no está a 90 grados entre el costado y la base, no es un problema ni hay que preocuparse lo más mínimo. Por lo tanto, los cepillos occidentales metálicos, los costados, yo, en mi opinión, no hay que hacerles nada más que protegerlos con aceite para que no se oxiden. Pero no hay que prepararlos a 90 grados respecto de la base. En los de madera sí, porque es fácil y rápido. Entonces lo haríamos así. ¿Vale? Eso en cuanto a las características de la herramienta en sí. Ahora vamos a ver cómo usarla. Bien, de entrada vamos a colocarla de tal manera que el uso del cepillo, que ya vemos que no tiene ningún misterio, es deslizarlo de costado, lateralmente, con la cuchilla vertical, ¿vale? Pues nos queda una posición cómoda. El movimiento que vamos a hacer con el brazo es así, entonces que nos quede la plancha en una posición cómoda, ni muy alejada, que tengamos que estar tumbándonos encima, ni que quede al aire y nos tengamos que alejar. Es algo instintivo, es sencillo de entender. Entonces, en esa posición lo que hacemos es fijar la plancha de cepillar con un sargento, y ahí ya no se mueve, no hace falta nada más. Un detalle que a mí me gusta añadir es un tope auxiliar al tope que tenemos construido en la plancha. ¿Para qué? Pues precisamente para proteger el tope que tenemos y conservarlo en las mejores condiciones y así hacer la herramienta duradera. Entonces, simplemente añadiendo otro trocito de madera que lógicamente debe ser perfectamente regresado para que no se desvíe, porque si este trozo que añadimos no tiene las dos caras paralelas, pues claro, aquí ya esto no va a quedar a 90 grados como estamos viendo. Entonces habría que comprobar que este tope queda a 90 grados. Incluso si la plancha no está bien construida, este tope adicional lo podemos modificar nosotros poniéndole algún calzo y arreglar esa escuadría entre el carril y el tope, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda, como digo, el tope, a proteger la situación, la testa, el extremo del tope original. Entonces, este tope lo vamos a colocar de tal manera que colocamos el cepillo pegado al carril y ahora ahí ajustamos el tope que vaya enrasado para no dejar nada de luz en esa esquina y que queden las fibras de la testa del canto perfectamente protegidas y no se astillen. Entonces ahí lo sujetamos ahí. Eso es, no hace falta fuerza. Ahí, que el cepillo se pueda desplazar y lógicamente no tenga desviaciones ni choque contra el tope auxiliar que hemos añadido, sino que tenga ahí su espacio. Otro detalle es, para mejorar este deslizamiento, poner parafina en el costado que desliza. Entonces esto es algo que a mí me gusta hacer, poner parafina
simplemente. Entonces esto hace que el cepillo vaya de fábula. Bien, y en principio este sería el montaje. Esto que tengo aquí vamos a hablar en un minuto. Bien, ahora ya vamos a empezar a trabajar y vamos a ver cómo colocamos la pieza de trabajo. Lo más importante es el canto de referencia. El canto de referencia sobre la testa que vamos a retestar, que vamos a cepillar a 90 grados. Porque el canto de referencia es el que apoya en la superficie más crítica. Entonces, siempre cepillemos esta testa o cepillemos la otra testa, que el canto de referencia siempre sea el que apoya ahí, en ese punto. Esta es la testa que vamos a retestar, entonces el canto de referencia ahí. Eso es lo importante. Bien, ahora, esta es una pieza bastante ancha, entonces nos da un poquito más de dificultad, pero hay que intentar hacer pinza entre el extremo, el canto alejado, y el tope de cepillado. Hay que intentar sujetar esto. Cuando es una pieza estrecha es muy fácil. Se hace así y se hace así y se agarra una pinza perfectamente. Cuando es así de ancho nos da un poquito de dificultad, pero hay que intentarlo. Fijar la fuerza en este sentido. Pero al mismo tiempo tenemos que permitir el avance hacia la cuchilla, porque si no tenemos avance hacia la cuchilla, pues lógicamente no va a cortar, no vamos a poder avanzar. Luego nos fijamos que he creado aquí otro apoyo. Entonces, si no tenemos ese apoyo, la pieza, el peso que hace, me va a dificultar ya la fuerza que tengo que hacer aquí. Por lo tanto, si una pieza es más larga, pues simplemente calzarla y ya está, ¿vale? Intentando equilibrar la misma altura. Eso por un lado. Ahora, el cepillo lo debemos pegar del tope, las superficies deben estar bien limpias, siempre con un cepillo, el cepillo que limpia el cepillo, quitarle todo el polvo y la viruta, pues con un cepillo de polvo es ideal. Entonces, pegamos el cepillo en la punta al tope, ¿vale? Que coincida con el tope. Ahí, ya está apoyado. Y ahora desplazamos la pieza de trabajo, ahí, que apoye bien, nos tenemos que fijar que el canto esté bien apoyado, que la pieza no esté torcida y movida y que apoye en el cepillo. Ahora retrasamos el filo, recogemos el filo, sacamos el filo de la pieza y empezaríamos ahí a tirar, ¿vale? Bueno, el cuerpo debe estar a enfocado como a unos 45 grados de la línea de corte. Ahora vamos a decir lo que es más importante, que es el agarre del cepillo, para que esto funcione y todo salga guiado. Es muy importante que no se haga presión en el cepillo lateral, es decir, que se nos tumbe así o que se nos vuelque hacia el otro lado. Esto es lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, ya sea un cepillo occidental, japonés, cualquier cepillo del mundo, para hacer este trabajo necesita presión vertical, perfectamente vertical, delante del filo.
Por lo tanto, el agarre va a ser con la palma sobre el costado. Ahí pegado y sobre el costado. Eso es lo primero. Ahora ya desliza. La segunda parte importante son estos dedos. Estos dedos van a ir apoyando la parte de abajo del cepillo. Estos dedos de aquí, los de abajo, hacen presión en la parte más baja del cepillo para que, igual que un gramil, el cepillo se pegue contra el tope. Y estos otros dedos van dentro de la garganta del cepillo para tirar. Por lo tanto, estos 4 dedos con un cepillo japonés tienen una gran importancia. El dedo pulgar simplemente ayuda en la parte de arriba, ¿vale? Que vaya el brazo alineado con el corte y de esa manera tiramos. Lo más importante, ya digo, es presión vertical, que el cepillo no se tambalee, y presión por abajo lateral con estos dedos, ¿vale? Si cogemos el cepillo así, algo así o algo así, bueno, por un lado corremos un gran riesgo de hacernos daño en el dedo pulgar, de darnos un golpe, ¿vale? Y por otro lado, es fácil que se tumbe el cepillo porque lo estamos agarrando como un sándwich y entonces es fácil que se tumbe. No tenemos fuerza para apretar en la parte de abajo del tope. Y luego, por otro lado, es más fácil que se escurra la mano. Sin embargo, si tenemos estos dedos ahí como un gancho, vamos a poder tirar bien. Si fuera un cepillo occidental, es exactamente lo mismo. Aquí tendría sus mangos, pero el agarre sería igual. Pondríamos la fuerza arriba y estos dedos irían igual, ahí cerca de la cuchilla, en el costado de abajo, para que vaya pegado a ese carril guía, ¿vale? Ese es el agarre. Ahora vamos a ver el ritmo. 1. El cepillo pegado. Acercamos la pieza, clic con el cepillo, la fijamos, tiramos. Ahí se escucha. Como la testa es irregular, pues las primeras pasadas van a ser pequeñas, va a cortar poco. Recuperamos el cepillo, clic, tiramos, recuperamos, pegamos y tiramos. Clic, clic, retrasamos la pieza, recogemos el cepillo, pegamos y tiramos. Debemos hacer este ejercicio para controlar bien el corte. Si hacemos como hacen esos maestros de internet, para hacer cardio, ¿verdad? Pues lo más probable es que perdamos el control en el corte, en la verticalidad del corte, y la pieza nos comamos más de lo necesario y nos pasemos de la línea de marcaje, y cuando vayamos con la escuadra a comprobar cómo está esa superficie a 90 grados, pues haya quedado mal y no podamos recuperarlo, sino que vamos a estropear esa dimensión que buscamos. Así que vamos a trabajar de esa manera. Cepillo en su posición, pegamos la pieza,
tiramos y sentimos y escuchamos el corte de la cuchilla. Lógicamente hay que pasar el tope de cepillado con el filo. No nos podemos quedar ahí a medias, sino que hay que pasar entero. Ahí vamos dando pasadas y vigilando esa línea que hemos hecho de marcaje. Bien, ahora supongamos que estamos haciendo este trabajo bien, con todos esos parámetros explicados, pero vemos que no estamos consiguiendo cortar como deseamos. Que al comprobar con la escuadra y al observar la línea de marcaje, el corte se está desviando y no sabemos por qué. Bueno, no importa, puede ser por muchas razones, porque esto no esté bien colocado, por la presión en el cepillo, pero no es un problema, porque podemos coger unas tiritas de plástico, algo muy sencillo, ¿vale? De un grosor en torno a medio milímetro, o podemos usar unas cartulinas, unos folios, y con estas tiritas podemos localizarlas a nuestra necesidad, ya sea en la esquina de adelante del tope, para hacer que la pieza se mueva en este sentido. Y entonces el corte del cepillo va a cortar más por aquí. Según añadamos más tiritas, creamos más espacio y creamos más ángulo de desviación. Si la ponemos en el otro extremo del tope, pues al revés, vamos a cortar por esta esquina. De esa manera, añadiendo aquí o aquí, movemos la pieza de forma milimétrica. Luego también en este sentido, es decir, si en este sentido está quedando descuadrado, hacemos exactamente lo mismo. Podemos añadir tiritas en la parte de abajo y levantar la pieza, o en la parte de atrás y levantar de atrás. Entonces, de esta manera, colocando esas tiritas, podemos modificar el corte de una forma muy precisa, ya sea en este sentido o en este sentido, que son los dos planos, las dos dimensiones en las que necesitamos hacer ese corte, ¿vale? Vamos a verlo de cerca. Por ejemplo, en mi pieza estoy viendo que está cortando más de este costado, de este canto, que de este. Ahí todavía nos queda un poquito hasta la línea de marcaje y aquí ya casi hemos llegado. Por lo tanto, como lo que nos hace falta es cortar de aquí, vamos a calzar la pieza de este punto para moverla en este sentido, así. Entonces, de entrada le ponemos un par de tiritas, por ejemplo, las ponemos ahí, y de esa manera creamos ahí un espacio de desviación y repetimos la operación. Apoyamos bien la pieza y tiramos con control. Y ahora vemos que está cortando en el punto que necesitamos. Ahí se crea hueco, no corta la cuchilla y ahí es donde corta. Eso es, ahí que está ya medio arreglado,
le quitamos una tirita para crear menos ángulo, menos inclinación. Ahí. ¿Vale? Otra pista para ver cómo va cortando el cepillo es rayar la superficie. Y así vemos también si el corte que está haciendo es equilibrado. Vamos a ponerle esa tirita. Ahí. Ahí. Y repetimos. Ahora observamos. Y así podemos ver cómo está cortando donde queremos y salvando el otro extremo que no queremos que corte. Todavía nos falta un poquito de cepillado porque ahí todavía quedan restos de la sierra. Como siempre, comprobamos la superficie para ver el progreso. Entonces ahí vemos cómo de ahí tiene espacio y de ahí le hace falta todavía cepillado. Tiene esa desviación. Luego, si miramos desde este otro plano, vemos que el cepillado guiado es perfecto. En ese sentido, no hay desviación y entonces esta dimensión sí la tenemos solucionada directamente. Por lo tanto, hay que cepillar un poquito más de esta zona. La superficie pulida, limpia, y comprobamos con la escuadra. Ahí está. Ahí sí nos vale. Es plana. Y desde el canto, o sea, desde la cara, ahí estaría terminada la otra testa. Bueno, y de esa manera se completa el cepillado de una pieza de madera para su trabajo en el mueble. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es eso, el cepillado de precisión en todas las superficies de una sola pieza. Esto habría que repetirlo con todas las demás
piezas del mueble. Pero claro, un mueble es eso, muchas piezas. Y aprender a cepillar una pieza sola no significa que con eso se complete el mueble. Porque hacer un mueble lleva más pasos, no solamente cepillar de esta manera, porque si no, no sería un trabajo eficiente. Entonces, cuando se trata de cepillar más de una pieza iguales, en este caso va a haber piezas que sean dos iguales, como los lados del armario, o la parte superior y la inferior, o las partes de un cajón. Bueno, hay piezas que se repiten y que deben ser exactamente iguales en dimensiones. A veces son 2 a 2, pero a veces puede que sean 4, 6 o más iguales. Entonces, cuando se repiten, que es lo normal en un mueble como mínimo 2 piezas, lo que vamos a hacer es utilizar la primera, la original que cepillamos, para transferir esas medidas a las siguientes que sean iguales. Es algo bastante lógico. Entonces voy a mostrar o explicar cómo lo hago yo. Primero, como decimos, completamos todas esas superficies de la primera pieza. Y a continuación, en la siguiente o siguientes piezas que son iguales, lo que vamos a hacer es cepillar de entrada la cara y el canto de referencia, ¿vale? Eso lo vamos a preparar igual, porque partimos de cero, de la pieza en bruto. Entonces, cepillamos esas dos superficies de referencia solamente, que son, como digamos, libres. Pero ahora que ya sí viene el trabajo de dimensionado con precisión, lo que vamos a hacer es copiar esas dimensiones de la pieza original. Entonces, lo que vamos a hacer primero es igual hacer el otro canto. Entonces cogeríamos, juntamos los dos cantos de referencia, ¿vale? Los alineamos, que toquemos así con los dedos y que estén enrasados de los dos extremos principalmente. Lo que nos hace falta es ver que los dos extremos estén enrasados. Nos podemos ayudar con el cuerpo de la escuadra, ¿vale? Ahí. Y ahora simplemente con el lápiz que no se muevan, ahí y ahí. Con el lápiz trazamos esa línea para este desperdicio cerrarlo fácilmente. Ahora los extremos en la testa vamos a hacer lo mismo. Vamos, lo que decimos, alinearlo bien y con el cuchillo marcar directamente ahí. Entonces ya tenemos ese punto que la pieza original, la pieza maestra o molde, lo marcábamos con el Kegaki Gauge o con cualquier herramienta de medición. Por ejemplo, algo muy económico y sencillo y efectivo, pues es una regla simple con un tope, ¿vale? Entonces con este tope hace el mismo trabajo que el calibre paralelo. Lo ponemos en nuestro canto de referencia y ¡pum! Medimos ahí y marcamos, como ya hemos visto. Bueno, pues en lugar de usar esto para las siguientes piezas, es preferible lo que decimos, copiar del molde en un extremo y en el otro igual. Enrasamos bien. Lo que importa son los extremos en las cestas. Esta parte de aquí nos
olvidamos un poco, que no influye, pero ahí sí. Y bueno, ahí en la testa, llevarlo, que queden las testas cerca para poder marcar el punto exacto, ahí. Entonces, de esta manera, haciéndolo como un molde, sacamos las medidas más exactas en proporciones, más que por números, y es cuando ya tenemos la rutina, pues es más exacto. Luego, de aquí sacamos el otro canto, lo hacemos el mismo procedimiento y luego sacamos la otra cara. Para la otra cara sí, no vamos a copiar la misma superficie, sino que como tenemos esa medida exacta, fácilmente repetible en el gramil, pues haríamos lo mismo desde la superficie de referencia, marcar todo con el gramil en el tornillo, no aquí en el aire que se nos tambalea, simplemente es para dar la explicación, ¿vale? Con el gramil marcar, haríamos la otra cara y luego faltarían las testas. Entonces haríamos una testa libre, igual, como escuadrándola con cara y canto, y esa testa sí que la usaríamos como referencia para copiar la longitud. Entonces alinearíamos bien las testas y con el cuchillo marcamos el punto ahí, apoyándonos en la pared de la testa con el dorso del cuchillo, marcamos un punto, y ese punto lo que hacemos es como antes con la escuadra, trazar todo alrededor la línea, ¿vale? El punto es para tener la medida exacta, no para con la testa copiar con el cuchillo, porque lo que puede pasar es al marcar sobre una superficie de madera, pues es que cortemos la madera, que la línea no salga bien. Por eso, bueno, pues esos maestros de época que marcan con escuadras de madera y un cuchillo, pues para mí no es fiable, sencillamente, no hay mucho que decir, es así de obvio, pero bueno, que cada uno lo haga como quiera para engañar al público. Como yo no gano nada, pues tengo la libertad de decir toda la verdad. Entonces, eso es, sacaríamos la otra testa y ya está, en definitiva, ese sería el procedimiento para sacar todas las piezas del mueble. Cepillar una original y copiarla en las que haya que repetir. Por las que sean de distinto tamaño, pues el mismo procedimiento. Y ya está, ese es el proceso de cepillado y de preparación del material. Cuando ya tenemos todas las piezas cepilladas y dimensionadas con precisión, entonces ya se pasa a las uniones, a lo que va a unir todas esas piezas para armar el mueble. Entonces, bueno, pues ya está el diseño y la selección de los ensambles o métodos de unión, ya sean tipo industrial o tipo bricolaje, con tornillos, dominos de estas de Festool, todo muy mecanizado con máquinas y tal, o tallando ensambles más difíciles o más simples a mano con serrucho y formón, ¿vale? Ese es el resumen. Entonces, luego, para terminar este bloque, vamos a dar un repaso a lo que hemos utilizado. Hemos visto una serie de herramientas y la verdad que para cepillar no son muchas. De entrada, un flexómetro para tomar medidas, más un poco en bruto, escuadra para marcar o escuadra para inspeccionar que esté a 90 grados las superficies, herramientas de medición para el marcaje de dimensiones con precisión,
una regla de planitud, que es de las herramientas más importantes, y que no es lo mismo que una regla de medir, que una regla de medir es flexible y si vamos a comprobar algo, pues no nos da bien los datos. Una regla de inspección pues debe tener un espesor de 5 milímetros por lo menos, 4 o 5 milímetros, incluso llegando hasta 8 milímetros, que sea algo consistente y rígido para que marque ahí bien la planitud. Y luego una herramienta igual de vital importancia, las reglas de nivelado o entreguardas para poder medir ese nivel en el plano de una superficie. Bueno, simplemente por añadir información, hemos visto que medimos ese plano, inspeccionamos ese nivelado, revirado, también llamado, de la superficie poniendo las reglas en los extremos. Bueno, en dimensiones de este tamaño, más o menos, pues es suficiente, pero si son dimensiones más grandes, podemos hacer más de una inspección. Aparte de en los extremos, podemos acercar las entreguardas hacia el medio un poco para ver también ese revirado más por el centro. Los extremos son la referencia, son realmente lo que manda, pero a lo mejor si la superficie pues es muy grande, es conveniente también hacer alguna inspección interna para asegurarnos de que el medio también lo llevamos controlado, ¿vale? Que no hay que ser rígido pensando que solo se pueden poner ahí, sino que se pueden medir en otros puntos, ¿vale? Las entreguardas simplemente. Y bueno, en el proceso hemos utilizado una serie de cepillos que vemos aquí. Bueno, yo he mostrado 3 y 4 como 7 cepillos diferentes con una función en todo ese proceso de cepillado realmente manual, pero todo este proceso se puede hacer con un único cepillo. Se podría hacer todos los pasos y todas las superficies con un solo cepillo. La cuestión es que el filo pues se desgasta más, es obvio. Más corta, más se desgasta. Las dimensiones del cepillo pues a lo mejor no se acomodan tan bien a todas las superficies. Entonces simplemente entender que el uso de varios cepillos es por eficiencia, eficacia y efectividad, para hacer mejor el trabajo, más cómodo, más rápido, porque la velocidad, aunque se trabaje a mano, es importante. No significa que por trabajar a mano tengamos que ser tortugas y tardar 8 años en hacer un mueble. Bueno, pues no, y hay cosas que a mano se tardan muchísimo menos que con máquinas. Pero bueno, entender las cosas como son. Entonces, a la hora de enseñar, pues hay que mostrar el camino más amplio, pero tampoco se debe ser rígido. Ya digo que con un solo cepillo se puede hacer todo perfectamente, simplemente es inconveniente del desgaste y de la comodidad. Entonces, por repasar, primero usamos un cepillo de desbaste con la lumbrera más abierta y un corte más profundo. Luego usamos un cepillo más estándar con un corte mucho más fino y la lumbrera más cerrada. También cambia el ancho de la cuchilla. El cepillo de desbaste va a ser más pequeño, más estrecho para ser más ágil. El cepillo de banco común va a ser preferiblemente más ancho, un poquito más grande para abarcar más superficie. Luego, dependiendo también de la dimensión de la pieza, podemos incorporar una juntera, como se suele llamar en español, que es un cepillo mucho más largo para darle mejor planitud a lo largo. Y luego, por último, un cepillo mucho más fino, con la lumbrera lo más cerrada posible, la boca, y un corte, una viruta muy fina, que es el de
acabado, para dejar la superficie totalmente ya limpia y lisa y suave, para que nos dé pues un marcaje más preciso. Luego, las otras superficies que son más estrechas, pues por ejemplo en el canto buscaremos un cepillo con la cuchilla más estrecha y el cuerpo igual, intentar que sea de una longitud acorde a lo que cepillamos. Para la testa, que es la superficie más pequeña, pues un cepillo más pequeño, simplemente no tiene ninguna especificación distinta. Simplemente decir, por ejemplo, que para testas y para desbaste no es necesario el contrahierro, de hecho es perjudicial, diría. Eso es. Luego, por ejemplo, en cepillos occidentales, los cepillos de banco normales, pues van a tener la cuchilla a 45 grados. Ese es el ángulo de ataque que está en la cama del cepillo. En los cepillos occidentales metálicos y bueno, de madera. En los cepillos japoneses, los kana, la cuchilla, el ángulo de ataque común es 40 grados, ¿vale? Esa es la altura que tiene aquí. Pero tradicionalmente en Japón se suele hacer la cama a 38 grados y medio. Luego, si se cepillan maderas muy duras o un poco difíciles, se suele levantar ese ángulo de ataque, esa cama se suele levantar, ¿vale? Pudiendo llegar hasta 50 grados. O si ya son maderas súper difíciles, muy complicadas, pues incluso levantar la cuchilla perpendicularmente a 80 o 90 grados, o incluso 100 grados, es decir, 10 grados hacia adelante, simplemente para realizar un raspado. Eso simplemente por recordar un poco cómo son los cepillos. Espero tener oportunidad de hablar en otra ocasión del desgarro, de la rotura, el repelo en la madera, más en detalle. Pero bueno, por mencionar, el cepillo, pues eso, de igualado. Y bueno, y en último lugar, si queremos utilizar la plancha de cepillar o el tirador, la plancha de ingletes, pues usaremos el cepillo de ingletes, que igualmente va sin contrahierro. Tiene que tener un tamaño pues entre 60 y 70, si es un cepillo japonés, para que la anchura del filo abarque la pieza. Si es un cepillo muy estrecho, pues lo que pasa es que no va a llegar, es algo obvio, no hace falta dar mucha explicación. Y es simplemente eso. La plancha de cepillar se puede utilizar en combinación con otras plantillas para cepillar a 45 grados. Ingletes de marcos, de bastidores y demás. ¿Vale? O sea que a la plancha de cepillado se le pueden añadir accesorios para otros cepillados más específicos. Pero bueno, lo que hemos visto común es un cepillado a 90 grados de las cestas. También decimos que se puede utilizar ese método de cepillado guiado en los cantos, pero simplemente lo que vamos a encontrar es que vamos a necesitar una plancha de cepillar con ese escalón de la longitud de la pieza que vamos a cepillar. Entonces va a ser muy largo y muy incómodo, por eso yo pues no lo hago. Claro, cuando todos estos celebrities de YouTube y esta gente que solo está para ganar dinero con la ignorancia del público, pues te cogen y te enseñan rápidamente que ellos cepillan con una especie de plancha los cantos, pero claro, de piezas pequeñitas que son muy fáciles, pero
no se ponen a cepillar a mano piezas de 1 metro o más en una plancha. Básicamente porque lo hacen a máquina. Es así de claro. Lo hacen a máquina, entonces directamente no ofrecen esa información. Ofrecen la que pueden manipular a la información. Bueno, y eso en principio es todo. Es el resumen del cepillado. A preparar todas las piezas y ya está.